El presidente Andrés Manuel López Obrador invita a comunicadores independientes y los comunicadores de la vieja guardia, los viejos lobos de mar amantes del chayote, estallan en cólera. Verán, gente, debo advertirles primero que este video será algo largo. No sé si excesivamente largo en comparación a otros videos, pero siento que hay muchas cosas de las que quisiera hablar para entender un poco más acerca de este tema, así que les pido algo de paciencia porque voy a intentar irnos lo más rápido posible. A lo largo de los años, siempre que ha habido gobernantes, ha habido personas que ocupan la importante posición de divulgar lo que ocurre en el gobierno con las masas o con el pueblo. Muchas veces estos investigadores pues tenían que comunicar cosas incómodas para los gobernantes, aunque al hacerlo pues claramente ponían en posiciones difíciles a los gobernantes. ¿Por qué? Porque si algo temen los gobernantes es una población enfurecida que pudiera derrocarlos. Podemos hablar de muchas revoluciones que han ocurrido a lo largo de los siglos de pues poblaciones furiosas con gobernantes que pues de alguna u otra forma les quedan a deber algo. Así que cuando un comunicador revelaba información incómoda para el gobernante, pues podía ponerse en riesgo, ya que un gobernante con poder pues podía fácilmente silenciar a estas voces críticas e incómodas para su gobierno. Pero si el gobernante era lo suficientemente inteligente, en vez de silenciar de manera agresiva a estos comunicadores y ganarse una mala reputación de un gobernante censurador, pues se tenía que ir por el camino opuesto, que era básicamente comprar la voz de estos comunicadores. Y por comprar la voz de estos comunicadores hablo de darles algo a estos comunicadores para modificar sus opiniones y que en vez de que critiquen al gobernante pues digan que es el mejor gobernante del mundo o hablen cosas buenas del mismo. Esta práctica se hacía desde los tiempos feudales e incluso más atrás hasta los tiempos actuales, aunque obviamente antes tenías a estos comunicadores en las calles gritando las noticias a la gente en los pueblos, y ahora los tenemos encerrados en unos estudios televisivos frente a una cámara que transmite una señal de video a los televisores del país o en algunos casos del planeta entero. Y pues al no muchas personas tener acceso a volverse un comunicador televisivo, pues la comunicación digamos que estaba tomada por unas pocas personas en comparación con las personas que existían en los países, ya que si comparamos unos 40, 50 o incluso 100 presentadores de noticias y tenemos una población de 20 millones de personas, pues la proporción de comunicadores en comparación a la proporción de personas en un país pues es mínima. Así que aunque alguien soñara con volverse comunicador de noticias, pues no podía realmente hacerlo, ya que para hacerlo, al menos hace algunos años, necesitabas pues un estudio televisivo y muchísimo dinero para poder financiar tu proyecto. Y bueno, como le hacían los señores feudales y los reyes en su momento, lo hacen actualmente los presidentes y sus gobiernos, ya que actualmente en pleno 2024 hay gobiernos que compran las voces de ciertos comunicadores que gozaron en las buenas épocas y que gozan en algunos casos e incluso actualmente, al menos poniendo como ejemplo a México, ya que pues los gobiernos siguen financiando directa o indirectamente a los comunicadores que hablan bien de ellos y que los defienden a capa y espada a estos gobernantes para mantener una buena posición, porque pues si hablas bien de ellos y muchas personas te están escuchando, pues obviamente el gobierno va a estar agradecido y te va a dar una remuneración por estos buenos comentarios. Y tan buena posición es que muchos de estos comunicadores se podrían considerar de clases sociales altas, porque pues no les pagaban unos cientos de pesos sino millones de pesos, haciendo un símil con la moneda mexicana, pero pues podríamos hacer la comparativa de que pues no es que les paguen $10 al mes, sino que les pagan cientos de miles de dólares a ciertos comunicadores cuando pues tienes una base sólida de personas que te consideran como una fuente confiable de información. Pero algo cambió hace unos 15 o 20 años dependiendo de quién les diga o dependiendo de quién le pregunten, y es que desde el nacimiento del internet y la cada vez más fácil forma de comprar un dispositivo que les permita grabar videos a las personas, pues hizo que ahora básicamente cualquier persona desde la comodidad de sus casas, comedores, recámaras o el espacio que tuvieran disponible pudieran crear contenido audiovisual como el que estás viendo en este momento o como el que pudiera grabar con este teléfono que tengo aquí en la mano. Lo que antes requería tener a alguien frente a ti sosteniendo una cámara que quizá pesaba unos 15 o 20 kilos, pues ahora lo puedes hacer tú solito simplemente sosteniendo un celular enfrente de ti y creando mucha cantidad de contenido. Y no solamente eso, sino que después de grabarlo en tu teléfono, si tienes una conexión a internet lo suficientemente buena, puedes subirlo de manera inmediata, contrario al proceso viejo en el que tenías que sacar tu grabación, llevarla a la televisora, esperar que el editor terminara, que tu jefe autorizara, y ya después quizá tu grabación podría ser transmitida en algún programa de televisión. Y aunque tú al momento de grabar algo con tu celular y subirlo a internet no recibes una
remuneración inmediata. Si suficientes personas ven tu contenido, eventualmente puedes ganar algo de dinero e incluso ganarte la vida haciendo contenido. Y de alguna forma, el que tú puedas hacer tu propio contenido, ser tu propio guionista, ser tu propio editor y tu propio jefe, pues te da la libertad de escoger el tema del que quieras hablar y la manera en la que tú quieras hablar de este tema. Además, como muchos de estos creadores de contenido lo hacen desde sus casas, como yo lo estoy haciendo en este momento, y muy pocos revelan su ubicación, pues es muy difícil que te ubiquen físicamente y alguien de quien hables mal o a quien critiques, pues que te vaya a encontrar y que te quiera censurar, pues va a ser bastante difícil por esta distancia que ponemos nosotros al momento de estar grabando de manera remota en nuestras casas, contrario a que si todo el mundo supiera que tú tienes que ir hasta la televisora y que todos los días vas en tal horario, pues obviamente sabrían dónde encontrarte. Pero el que tú lo puedas hacer desde tu casa también te da cierta autonomía y te da cierta seguridad para poder hablar de lo que tú quieras. Y bueno, después de este largo preámbulo e introducción, llegamos a ciertos comunicadores. Podría hablar realmente de muchos comunicadores, pero hablaré en particular de dos, aunque más específicamente de uno solo, y es Joaquín López Dóriga, un periodista de la vieja guardia, es decir, que lleva años haciendo supuesta labor periodística, pero más que nada es un comunicador y ha dejado de ser periodista desde hace algunos años, es decir, que le ponen la noticia enfrente y él solamente comunica lo que a él están informando, lo cual no tiene nada de malo, pero sí tendríamos que entender la diferencia entre un periodista, que es quien va a hacer la investigación y está en el campo buscando la nota, y pues lo que sería un comunicador, que si bien da la cara muchas veces de la noticia, pues no es quien la va a buscar, sino pues a esta persona le llegan con todas las noticias que tiene que reportar en su noticiero. López Dóriga por años e incluso décadas de hecho ha sido un comunicador de noticias y es el claro ejemplo de comunicador cuya voz estaba al servicio del gobierno, o al menos en los viejos gobiernos del PRI y del PAN, que tenían a ciertos periodistas o comunicadores que sacaban a lo mejor una que otra noticia mala de vez en cuando, medio criticaban al gobierno, pero pues en general hablaban bien del gobierno o solamente decían lo que no era tan malo para supuestamente mantener esta imagen de que ellos eran imparciales, aunque claramente no lo eran. Y desde la llegada de los comunicadores independientes de internet, que no tenían la necesidad de seguir cierta línea editorial y que podían reportar lo ocurrido al momento sin tener que seguir todo el proceso editorial antiguo del que ya les hablé, pues hizo que cada vez más personas migraran del contenido televisivo al contenido de internet. Y es que antes tenías que esperar a lo mejor el noticiero de las 8 de la mañana para enterarte lo que había ocurrido un día antes, o a lo mejor al noticiero de las 3 p.m. o incluso al noticiero de las 10 de la noche. Y en internet las noticias pueden ser publicadas al momento de que estén ocurriendo y desde cualquier dispositivo que esté conectado a internet, como el teléfono que yo tengo aquí o como el teléfono que tienes tú en el que posiblemente estés viendo este video, lo cual, como les digo, fue restándole peso a los comunicadores antiguos y dándole mayor peso a los comunicadores independientes. ¿Por qué? Porque, como les digo, podías tener a alguien comunicándote lo que estaba ocurriendo al momento de que estaba ocurriendo sin ninguna clase de restricción, y además de todo tú podrías estar enterándote de esta noticia en tiempo real desde el camión, desde tu baño, desde la escuela, desde tu trabajo, desde donde sea que tengas un dispositivo conectado a internet. Con un celular podrías ver este contenido sin ninguna clase de problema mientras tuvieras una conexión a internet estable. Y por este motivo muchos comunicadores de internet pues en muchos casos te dicen la verdad de lo que está ocurriendo, porque le están reportando al momento de que está ocurriendo y simplemente quieren comunicar los hechos. Aunque también hay otros casos en los que estos comunicadores solamente te cuentan ciertas cosas, lo cual no tiene nada de malo, pero hay que ser honestos y decir que pues tus ideales u opiniones van a hacer que te encamines más en mencionar una cosa sobre otra. Y bueno, es por este motivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha luchado por distanciarse de estos viejos medios de comunicación y mantener la distancia con los viejos aplaudidores del viejo régimen, pues decidió invitar a una conferencia mañanera como un evento especial a muchos comunicadores independientes de las redes sociales que se dedican a comunicar y expresar sus opiniones a través de internet sin la necesidad de pertenecer a un periódico o a una televisora. Y bueno, la verdad es que esto pudiera parecer algo súper normal, pero la verdad es que esta acción hizo enojar a los comunicadores del viejo régimen, ya que ¿cómo es posible que el presidente invitara a esos payasos, obviamente menospreciando el labor de un payaso y queriendo hacer menos a estos nuevos comunicadores de la era digital? ¿Cómo era posible que un presidente invitara a estos comunicadores que manchan el labor periodístico haciéndolo desde su casa y no desde un estudio de grabación televisivo? ¿Cómo era posible que ellos, teniendo 20, 30 o incluso más años de experiencia en la comunicación,
ocasión pues no fueran invitados por el presidente, y sí a lo mejor alguno que otro comunicador que a lo mejor lleva meses o unos 2 años comunicando cosas en internet. Y es que la verdad la razón es bastante sencilla, pudiendo demostrar que aunque eran comunicadores de la vieja guardia, viejos lobos del mar del periodismo, pues podían demostrar que eran personas íntegras y comunicadores imparciales. Pero desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en el 2018, estos supuestos defensores de la verdad se la han pasado atacando al presidente con falsedades y calumnias. ¿Por qué? Porque claro que el poder se tiene que criticar, pero criticar desde una posición imparcial y con argumentos válidos. Ver lo bueno y lo malo de cada cosa que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque como comunicadores tenemos que mantenernos lo más imparcial posible y no atacar por atacar e intentar mantener nuestra opinión alejada de los hechos en la mayoría de los casos. Obviamente si hay cosas que te indignan a ti como comunicador, sí puedes vertir un poco de tu opinión al momento de dar la noticia, pero tienes que ser lo más imparcial posible, porque en muchos de los casos lo que está buscando la gente no es la opinión de ciertas personas, sino saber qué es lo que está ocurriendo y es de alguna u otra forma lo mejor. ¿Por qué? Porque eso hace que ustedes como espectadores puedan desarrollar un criterio propio dependiendo sus valores y pues sus opiniones personales de lo que está ocurriendo, porque te están poniendo todo el panorama de lo ocurrido frente a ustedes. Entonces pues era obvio que el presidente en este caso no iba a invitar a personas que se la han pasado atacándolo por 6 años sin algún argumento sólido, y prefirió invitar a los comunicadores independientes, que por cierto comulgan en ciertas ideas con el presidente y con el gobierno de la Cuarta Transformación, pero muchos de ellos han criticado abiertamente ciertas decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador o las personas del gobierno, así como también han felicitado o aplaudido ciertas decisiones del gobierno federal para pues el beneficio de ciertas personas o el beneficio de la población en general. Pero nuevamente los viejos comunicadores como López Dóriga despotrican no solamente en contra del presidente, sino contra los comunicadores que fueron invitados. ¿Por qué? Porque no están criticando del todo que es un mal gobierno el de Andrés Manuel López Obrador, sino están atacando directamente a los otros comunicadores, y a ellos en muchas ocasiones no les gusta que también los critiquen y se sienten ofendidos y atacados cuando a lo mejor alguno de estos comunicadores independientes los ataca a ellos directamente, pero como se sienten superiores, ellos sí pueden hacerlo. Lo que hizo López Dóriga fue llamar borregos o aplaudidores a las personas que había invitado el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta mañanera especial. Aunque quien tiene una foto aplaudiendo como foca entrenada a un presidente es el mismísimo López Dóriga, pero como actualmente no recibe dinero del gobierno para seguir calumniando a ciertas personas o hablar bien de otras, pues está claramente molesto por la falta de chayote. Y es que el gobierno actualmente no financia ni siquiera a estos comunicadores independientes que fueron invitados, ya que ellos reciben dinero de su labor en internet, contrario a López Dóriga y otros similares que sí dependen de que alguien les autorice sus pagos al momento de generar contenido, en este caso para una televisora. Y creo yo que eso es lo que los tiene más molestos, a los Dóriga, a los Chumeles, a los Loret de Mola, que el gobierno ya no los está volteando a ver para darles un poco de financiamiento. En el caso de Chumel pues es bastante interesante su caso, bastante preocupante si quieren verlo así, porque pues él empezó de alguna u otra forma como comunicador independiente hasta que probó un poco de los jugos de las televisoras y de las estaciones de radio y pues se fue corrompiendo en ese sentido, aunque en un inicio pues también Chumel Torres ya traía ciertas ideas bastante criticables. Pero digamos que este video no es para hablar o criticar a Chumel Torres, sino para hablar de Dóriga y de los comunicadores de la vieja guardia en general. Y la verdad es que les va a ir incluso un poco peor en el siguiente sexenio, porque Claudia Sheinbaum es incluso un poco más dura en ese aspecto contra los periodistas que critican por criticar. Pero bueno, antes de terminar el video también quisiera hablar de otra cosa, y es que estos mismos comunicadores o supuestos periodistas y defensores de una supuesta verdad empezaron a tirar su desprecio. ¿Por qué? Porque se vio en esta conferencia matutina a la que fueron invitados los otros comunicadores que el desayuno que les sirvieron fue huevo revuelto con un pedazo de pan, y me parece que también les dieron un poco de café. Entonces, como estos otros comunicadores se sienten superiores a los comunicadores independientes, pues empezaron a burlarse de este desayuno. ¿Por qué? Porque supuestamente para ellos era una asquerosidad. ¿Cómo podían darle de comer huevo a un ser humano? Eso era básicamente comida de cerdos y borregos. Y la verdad es que no me estoy inventando estas palabras, porque literalmente fueron los comentarios de estos periodistas o comunicadores que al no ser invitados rabiaron como no tienen ustedes una idea. Y aquí es donde yo me pregunto, en un país donde millones de personas no tienen para realizar las 3 comidas básicas al día, y sabiendo que el huevo es uno de los alimentos más completos que existen para la alimentación
alimentación de un ser humano, ¿qué clase de persona con superioridad moral o superioridad en general se debe de sentir uno para despreciar de tal manera un desayuno como este? Solamente la clase de personas que se siente por encima de los demás, que estaban tan acostumbrados a mirar a los demás de arriba para abajo por todos estos beneficios que recibían y que los hacían sentir, digamos, en un nivel superior, cuando simplemente estos comunicadores y periodistas eran voces compradas y nunca fueron comunicadores de verdad. Así que la próxima vez que estés desayunando un huevo con pan, hay que ser agradecidos porque hay personas que hoy solamente van a desayunar pan con agua, y eso si tuvieron la oportunidad o la suerte de haber podido conseguir pan el día de ayer. Pero bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que López Dóriga y los demás comunicadores de la vieja guardia estén desesperados por recibir chayote, o habrá algún otro motivo por el que estén enojados? Los leo acá abajito en los comentarios. Además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. Les dejo por acá 2 videos que quizá les gusten, les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.